creemos que el dólar va a continuar depreciándose el año que viene. ¿Más todavía? Más todavía, quizás no al mismo ritmo y con tanta agresividad, pero sí que prevemos una depreciación más moderada. Este año, bueno, sí que es verdad que algunos inversores han optado por el euro, han visto el euro como una alternativa positiva en estos momentos en el que el dólar se ha depreciado tanto. Al final, la eurozona este año ha sido mucho más resiliente de lo que se esperaba. El crecimiento económico, la actividad económica está repuntando y creemos que va a continuar haciéndolo en 2026. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar y cómo nos afecta a nuestro día a día, a nuestras inversiones? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks, el podcast para invertir mejor. Bueno, esta vez vamos a hablar de un tema, ya digo, que sé que os preocupa, porque sé que lo habéis vivido, lo habéis sufrido también en vuestras carteras, muchos de los que pues tengáis fondos aquí en España, que veis que la bolsa sube, la bolsa americana sube y a lo mejor el fondo no ha subido tanto. Sabemos que ha sido una preocupación en estos meses, en este 2025, y bueno, queríamos ver un poco qué ha pasado y qué podría pasar también el año que viene. Para ello, pues hemos traído a un experto en la materia como es Diego Barnuevo. Diego, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, Diego es analista de Ebury, que es fintech líder en pagos y cobros internacionales, cambio de divisa, gestión de tesorería para empresas. Pero bueno, para quien no te conozca, ¿cuál es tu día a día? Preséntate para quien no te conozca. ¿Quién es Diego Barnuevo? Vale, bueno, pues Diego Barnuevo es analista de mercados en Ebury. Su día a día consiste básicamente en estudiar un poco la evolución del mercado de divisas, distintas divisas. Las principales suelen ser pues, el euro, el dólar, la libra esterlina. También pues, analizamos divisas de mercados emergentes como Latinoamérica. Y básicamente lo que hacemos y lo que hago yo en mi día a día es estudiar cómo está evolucionando una divisa, qué factores están influenciando en los movimientos diarios, semanales, mensuales, y cómo, sobre todo cómo se va a mover a futuro, que es lo que interesa a nuestros clientes y a los inversores. Bueno, ya te digo que para mí es un mundo completamente aparte y algo desconocido, sí, te soy sincero. De hecho, soy uno de esos inversores a los que ha tenido algunos fondos o algunas inversiones que ha dicho qué está pasando. Y luego ya empiezas a toparte con el mundo de la divisa, que es verdad que cuando está el dólar más tranquilito, pues no es algo de lo que te preocupes mucho como inversor, pero un 2025 como el que hemos tenido, pues es verdad que afecta bastante. Para empezar, ¿qué es lo que ha pasado en este 2025 con el dólar? Bueno, pues lo que hemos visto en el dólar ha sido pues, algo bastante insólito. Hemos visto el primer semestre del año peor desde 1973 del dólar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha movido al dólar a la baja este año ha sido la política comercial de Trump, sobre todo, que inicialmente y el año pasado lo que se esperaba era que esos aranceles de Trump provocasen una subida de la inflación, una posible subida de tipos de interés por parte de la Fed, y que eso revalorizase al dólar, ¿no? Y lo que ocurrió finalmente en el día de la liberación fue el movimiento contrario al que se esperaba. Y un movimiento, pues inicialmente, que se pensaba algo contraintuitivo, porque vimos al dólar caer, sobre todo ante la expectativa de que la economía estadounidense entrase en recesión a raíz de esos aranceles y de que finalmente la Fed tuviese que bajar los tipos de interés por el estado en el que se podría encontrar la economía estadounidense a raíz de esos aranceles, ¿no? Pues con el paso de los meses lo que vimos fue pues, cómo la administración Trump reculó en el frente arancelario. Pues, inicialmente los aranceles que se introdujeron en el día de la liberación fueron muy elevados. Con el paso de los meses se fueron posponiendo distintos deadlines, llegando a acuerdos comerciales con los principales socios de Estados Unidos, como puede ser China, Estados Unidos, y a medida que se llegaban esos acuerdos comerciales y se reducía pues ese miedo a que la economía estadounidense entrase en recesión, pues vimos al dólar estabilizarse. Ahí así, a partir del mes de julio o así, vimos como el dólar pues, entró en un rango mucho más estable frente al euro, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, pues los temores hacia una recesión han disminuido y eso ha permitido al dólar estabilizarse algo,
pero veremos cómo evoluciona a futuro, porque ahora pues cogerá más peso y más importancia la política monetaria, pues posibles bajadas de la Fed a futuro que podrían lastrar al dólar en los próximos trimestres. Posibles bajadas de la Fed que ahora veremos si se producen. Ahora te preguntaré un poco por ello, qué esperáis para el 2026 para con el dólar. Pero bueno, cuando una divisa se devalúa, como ha sido el caso del dólar este 2025, lo que te comentaba, ¿no? Que muchos inversores ven como sus fondos pues no avanzan o no ganan lo que deberían. Ven que el S&P está un 16 arriba y ven que el fondo pues dicen, oye, yo tenía un fondo aquí vinculado a la bolsa americana que me está dando un 2 o un 3% cuando la bolsa está un 15 o 16 arriba. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo que está pasando es que los activos denominados en dólares, esos fondos que tenemos en el S&P, por ejemplo, que se ha revalorizado un 16% este año, si fuésemos inversores americanos, pues estaríamos felices de la vida, pero siendo inversores europeos, al repatriar esas ganancias en euros, lo que vemos es un rendimiento mucho menor. ¿Por qué? Porque el dólar se ha depreciado un 13% este año frente al euro y eso al final del día lo que hace es erosionar nuestras ganancias. Y hay distintas maneras de cubrirse ante ese riesgo. Hay fondos que te permiten protegerte frente a ese cambio, ese riesgo cambiario que llamamos. Y existen distintas posibilidades en función del perfil del inversor, del apetito al riesgo que existen para los inversores. O sea, de la misma forma que un inversor europeo que invierte en América no está especialmente contento, el inversor americano que invierte en Europa estará contentísimo, imagino. ¿O no va así? Sí, podría ser, sí. Al final del día el euro se ha fortalecido frente al dólar este año. Si el inversor americano tenía sus activos en el DAX 40, pues al repatriar sus ganancias en dólares, pues ve un aumento, ¿no? Como esa apreciación del euro le ha venido bien y ha impulsado aún más las ganancias. Si la bolsa, si el IBEX se ha apreciado, ponte un 10% este año, y el euro se ha fortalecido un 13% frente al dólar, pues la ganancia será superior a ese 10% del IBEX cuando repatrie sus ganancias en dólares. ¿Crees que el inversor de a pie, el inversor minorista, suele infravalorar este efecto divisa? Me ha pasado, yo lo he infravalorado, o no sé si debería estar pendiente incluso de ello, porque si no es otra variable más que tendría que estar pensando a la hora de invertir. ¿Esto es así? Yo creo que sí, yo creo que los inversores normalmente pues, se centran quizás en un activo concreto, en una clase de activo concreto, pues oye, no sé si invertir en renta fija, en renta variable, en una región concreta, pues Estados Unidos, Asia, algún mercado emergente, o incluso pues, acciones particulares que pues, les suscita interés, y se le olvida el efecto divisa que puede tener, y esto, en general es común y suele ocurrir. Y a veces es razonable que ocurra porque históricamente los movimientos de las principales divisas que llamamos las del G10 pues han sido a la larga relativamente moderados. Claro. Y con lo cual se le olvida al inversor que existe ese riesgo de divisa, pero luego te encuentras con años como el 2025 en el que pues, entra un Trump de turno y te provoca una caída del dólar del 13%. Y esto pues, puede ocurrir puntualmente, aunque sí que es verdad que a la larga los movimientos de las divisas, hay años que te pueden venir bien para tu inversión si eres un inversor europeo que invierte en Estados Unidos, y otros años que te puede venir mal, como ha ocurrido en esta ocasión. Claro, el inversor europeo ahora mismo estará pensando, bueno, si todo retorna a la normalidad, quiero decir, si el dólar se aprecia, entonces a mí me vendrá mejor el año que viene. Claro, esto está por ver. No sé ¿qué opinión tienes al respecto sobre qué podría hacer el dólar para el año que viene? Pues, sí, podría ocurrir eso, pero normalmente cuando se producen caídas tan drásticas, pues a veces vimos correcciones en una divisa, pero nosotros pensamos que no va a ocurrir eso, ¿no? Creemos que el dólar va a continuar depreciándose el año que viene. ¿Más todavía? Más todavía, quizás no al mismo ritmo y con tanta agresividad, pero sí que prevemos una depreciación más moderada, pues por distintos factores que si quieres te cuento ahora, pues entre ellos las posibles bajadas de la Fed que ya hemos mencionado,
pues posibles ataques a la independencia de la Fed por parte de la administración Trump y esos riesgos fiscales que se han presentado y que han aumentado a raíz de la reforma fiscal, el presupuesto que ha presentado Trump este año. O sea, no es tanto un movimiento coyuntural, una cosa temporal, o sea, o sería más un cambio de tendencia estructural lo del dólar, o esperáis que, te preguntaba por el 2026, pero porque es como lo típico que solemos hacer ahora los periodistas, preguntar por el año que viene, pero sí, a largo plazo también esperáis que el dólar esté ahí. Pues la verdad es que es difícil saberlo, ¿no? Más allá de un año o dos, depende tanto de las políticas que vaya presentando la administración Trump, de cómo evolucione la economía. Lo que sí que se espera es que de momento la economía estadounidense sigue sólida, sigue resiliente. El mercado laboral sí que es verdad que se ha enfriado, quizás más de lo esperado, pero más allá de 2026, 2027, realmente nuestros pronósticos acaban en 2027, porque más allá de eso no tiene mucho sentido. Sí, imagino el mundo de divisa es más complicado aún. Imagina hacer predicciones a un año para un gestor, es complicado. Imagino ya el mundo de divisa es una locura. De por sí el interés está día a día, o sea, cómo se va a mover de aquí a una hora o incluso mañana, 24 horas, con lo cual es algo complicado predecir lo que va a ocurrir ya a más largo plazo. Lo que sí que estamos viendo es una tendencia quizás de desdolarización por parte de algunos bancos centrales que están diversificando un poco sus reservas, alejándose del dólar, un poco por las políticas que ha presentado Trump, que al final creemos que van a quedarse para rato. Esos aranceles creemos que van a mantenerse en un tiempo que podría sobrepasar este segundo mandato de Trump, porque son beneficios, ingresos recurrentes que va a recibir la economía estadounidense y que va a venir bien para el déficit fiscal estadounidense. Y esos aranceles creemos que sí que podrían imponer una prima de riesgo sobre el dólar a largo plazo que le podría debilitar, pero como digo, más allá de 2027 es complicado, ¿no? Saber lo que va a ocurrir. Claro, si el 26 se va a seguir devaluando, mucha gente se preguntará, ¿podemos seguir hablando del dólar como divisa refugio? Pues a día de hoy creemos que sí, ¿no? Al final el mercado de capitales estadounidense es el más robusto que hay a día de hoy internacionalmente. Creemos que la solidez, el excepcionalismo estadounidense no va a olvidarse, no va a pasar al pasado y creemos que la confianza por lo general de los inversores en Estados Unidos sigue estando ahí. Sí que es verdad que se ha debilitado algo por las políticas que ha presentado la Casa Blanca este año, pero más allá de esa preocupación puntual, no vemos alternativas otras divisas que puedan ofrecer tanta seguridad a un inversor como el dólar estadounidense. Este año, sí que es verdad que algunos inversores han optado por el euro, han visto el euro como una alternativa positiva en estos momentos en el que el dólar se ha depreciado tanto, incluso el franco suizo o el yen japonés, pero no hay un punto de comparación como es el mercado de capitales estadounidense y el dólar, que a día de hoy es el más robusto y el que más seguridad transmite. Claro, sí, es verdad que se suele hablar mucho de, por ejemplo, el franco suizo también, pero es una moneda, aunque ofrezca ciertos refugios, relativamente pequeña respecto al tamaño del dólar. Luego está también mundo oro, mundo cripto, que esto me se merece 2 o 3 podcasts aparte, pues ya digo, y seguramente los tendremos a lo largo de 2026. Sí. Pero bueno, ya digo, luego quería ahondar un poquito en el tema de qué tipo de activos se ven más perjudicados. Como inversor europeo, un dólar débil, ¿qué activos beneficia más y cuáles perjudica claramente? O sea, si yo invierto en renta fija, renta variable, no sé si hay algún sector en particular que se vea más afectado. ¿Qué activos se ven más perjudicados con este dólar más débil? Por lo general, la depreciación del dólar afecta a todos los activos, digamos, por igual. Y el efecto que hemos comentado de cuando repatrio las ganancias en euros es más o menos el mismo.
Pero lo que ocurre es que algunos activos como la renta fija, por ejemplo, ofrecen ingresos esperados mucho menores que la renta variable, por ejemplo, en términos históricos, ¿no? Pues quizás ahora mismo el bono soberano a 10 años de Estados Unidos está al 4% y históricamente el S&P pues, se ha revalorizado un 10%. Con lo cual, la renta variable ofrece un colchón, digamos, y un potencial de apreciación mayor que la renta fija, que cuando ocurren esas devaluaciones en una divisa, pues te permiten dormir un poco más tranquilo que con la renta fija, por ejemplo. Por eso, claro, esa es la razón por la que muchos, por ejemplo, de los gestores que tenemos en nuestro otro podcast hermano, que es Finet Alpha, pues suelen comentar, no, nosotros, la mayoría de las respuestas van en la dirección de tenemos la divisa cubierta en renta fija, en renta variable no, porque a la larga pues no nos compensa tenerla cubierta porque es un coste, etcétera, etcétera. Claro, ¿tiene sentido cubrir siempre el riesgo de divisa? Te lo pregunto de otra manera, ¿qué suele ser más peligroso? Porque esto pasa a veces, ¿cubrir la divisa mal o no cubrirla? Pues, bueno, ambos tienen sus riesgos. Sí, ambos tienen sus riesgos. Pues no cubrirla al final del día, pues depende, ¿no? Es que realmente la respuesta es depende. Sí, es que depende de la clase de activo, como digo. Si inviertes en renta fija, pues quizás sí que te convenga, ¿no? Más que renta variable, que en el largo plazo, pues a veces la apreciación, el movimiento de la divisa te puede venir bien o mal, y a veces se compensa, ¿no? En el largo plazo. El segundo factor, que ya lo he comentado, ¿no? El horizonte temporal. Si invertimos en un periodo de tiempo pues, prolongado de 10 años quizás, pues quizás no compense, ¿no? Asegurarse, protegerse frente al riesgo cambiario, pero si invierto en el corto plazo, pues quizás sí. Y luego ya pues depende del perfil del inversor. Si tengo más apetito al riesgo y creo que el dólar se va a apreciar el año que viene, me la juego. No me protejo frente al riesgo cambiario y apuesto a que el S&P se revalorice un 10% y además el dólar se aprecie, que no creemos que vaya a ocurrir el año que viene, pero si ocurre, bueno, pues me vería doblemente beneficiado. Eso ya depende del apetito al riesgo. Y luego, bueno, hay otros pues componentes, factores que pueden ser importantes, como el coste, ¿no? de realmente protegerse, de pagar esos fondos hedgeados, claro. Y la prima que ello implica, ¿no? Claro, se necesita un poquito más para cubrirlos porque es lo que hay por debajo de cómo se cubre, pues son derivados, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos, por hacernos una idea. Sí. El euro, te pregunto mucho por el dólar porque es el tema del año, pero también te quiero preguntar por el euro. ¿Qué esperáis para 2026 del euro? Bueno, al final es la otra cara de la misma moneda, pero tiene su propia historia, que es muy interesante, ¿no? Al final, la eurozona este año ha sido mucho más resiliente de lo que se esperaba. El crecimiento económico, la actividad económica está repuntando y creemos que va a continuar haciéndolo en 2026, sobre todo a raíz de ese estímulo fiscal alemán que creemos y que se va a empezar a notar más en la economía y se va a manifestar más en 2026. Creemos que esto va a apuntalar el crecimiento. Los aranceles, bueno, pues seguirán lastrando las exportaciones, pero por lo general ese efecto del estímulo fiscal va a apuntalar el crecimiento de la economía de la eurozona y también al euro. Eso es lo que prevemos. Y al final del día, bueno, como se ha perdido algo de confianza en el dólar como divisa refugio, ¿no? Y el euro está pues, presentándose como una alternativa al dólar y creemos que estos factores van a apuntalar la apreciación del euro el año que viene. Un euro fuerte es, porque claro, la gente piensa euro fuerte igual a mejor nuestra economía, ¿no? Claro, no sé si realmente es bueno o puede acabar siendo un problema si es muy fuerte, porque, por ejemplo, yo hace un mes me fui de viaje a Japón. Sí. A mí me vino genial el euro fuerte, porque me fui allí y estaba su moneda, que se había devaluado, estaban mínimos históricos, sí. Ahora más aún, creo. No sé si históricos, discúlpame, sí, no sé, sí. Creo que más o menos está, o por lo menos está desde los 90 hasta hoy, creo que estaba en históricos. Sí. Entonces a mí me vino genial, porque me pareció todo baratísimo. Claro. Me imagino al japonés que viene aquí, es al revés. Entonces esa persona, ese japonés, ese turista, o sea, ya se piensa dos veces el venirse a Europa, y así con todo, así con mundos de servicios, exportaciones y demás. Entonces, ¿una moneda fuerte no puede acabar siendo un problema para Europa? Pues
Depende, ¿no? No hay una respuesta exacta a esa pregunta, no hay un nivel concreto en el que, digamos, si el euro se fortalece demasiado, podría acabar siendo perjudicial para la economía de la eurozona y porque, sobre todo porque hay efectos positivos y negativos. Al final, lo que te permite un euro más fuerte es reducir la inflación. Al final, pues desde Europa, cuando importamos productos de Japón, ponte, nos sale más barato, estamos importando productos más baratos y esto permite al Banco Central, en un escenario en el que digamos que los aranceles acaban teniendo un impacto mayor y empieza a ralentizarse el crecimiento económico. Pues, con una inflación más contenida, gracias a ese euro más fuerte, nos permitiría, en un caso en el que el BCE lo vease necesario, bajar tipos, ¿no? Y eso podría beneficiarnos. Y luego, bueno, al contrario, si con un euro más fuerte lo que tenemos es pues lo que comentas, ¿no? Unos precios cuando exportamos que al japonés le cuesta más comprar. Y nuestra economía, y sobre todo la economía alemana, que depende tanto de sus exportaciones, sobre todo de automóviles, pues le puede perjudicar. Con lo cual es un efecto contrapuesto que depende, ¿no? Hasta qué nivel se llega a apreciar, pero no hay un nivel concreto en el que digamos que pues, si se aprecia más allá de este punto, pues puede ser perjudicial. Eso no se sabe del todo. De verdad que es un mundo con tantas variables y tantas... o sea, nunca se sabe... además es normal que la respuesta a las preguntas ya depende, porque es tan variable todo. Sí. Claro, si se deprecia mucho, problema. Si se aprecia mucho, problema. Claro, sí. Depende del contexto. A lo mejor un contexto de apreciación... No, ya digo que es un mundo... Oye, te he mencionado también antes el tema de Japón, no por casualidad, sí. Porque sé que es uno de los temas candentes, el tema del yen, ¿Qué está pasando con el yen? Y ya digo, ¿por qué se habla tanto y por qué está en vuestra mente, seguramente vuestra preocupación diaria, el tema del yen? Bueno, pues ha sido, después del dólar, la divisa una de las principales divisas, las divisas del G10, la segunda que más ha depreciado este año y la que más volatilidad ha sufrido. Como decías, ahora mismo, bueno, quizás se haya recuperado ligeramente estos últimos días, pero frente al euro está en mínimos históricos. ¿Por qué? Bueno, hemos visto cómo la Takaichi, la nueva primera ministra, ganaba esas primarias de su partido, se convertía en la nueva gobernadora de Japón y sus medidas de política fiscal y monetaria flexibles, que es lo que impulsa a ella, es una defensora de la relajación monetaria y fiscal, pues ha preocupado al mercado de bonos japoneses y lo que ha ocurrido es que los bonos soberanos a largo plazo de Japón pues han repuntado también los rendimientos de los bonos han repuntado también a máximos históricos. Y ha generado mucho temor en un contexto en el que la economía japonesa pues, tiene una deuda del 230% del PIB y ante el paquete fiscal que ha presentado Takaichi, que es un paquete fiscal muy significativo, que pretende pues, impulsar el crecimiento y reducir a la vez la inflación, lo cual es una labor bastante compleja, pues ha preocupado a los inversores y que no saben si el mercado de bonos puede absorber más deuda pública en Japón. Y la reacción del yen ha sido pues, caídas bastante drásticas. Como digo, frente al euro está en casi mínimos históricos y esto ha generado pues, que haya sido la segunda peor divisa este año entre las del G10. ¿Y qué es esto muchos de nuestros oyentes seguramente hayan leído en prensa, esto del carry trade, que no sé si podemos explicarlo aquí brevemente, qué es esto del carry trade que se habla tanto en medios, porque afecta a Japón, o sea, vendría por Japón? Sí. Bueno, pues así explicado muy simplemente, básicamente es cuando un inversor presta dinero en una economía en la que los tipos de interés son muy bajos, como puede ser el caso de Japón, y luego los invierte ese dinero prestado en un mercado, en un país en el que los tipos de interés son más altos. Pues ponte, en Estados Unidos están al 3,75. Pues quizás lo que pretende el inversor es obtener un rendimiento suficientemente ambicioso como para
obtener ganancias y además pagar ese préstamo de vuelta. Bueno, puede invertir en Estados Unidos a un 3,75% con esos tipos, o incluso Brasil, en el que el Selic, el tipo de interés de Brasil, pues está al 15%. Es una estrategia de inversión que ahora mismo, bueno, se está viendo quizás algo erosionada, ¿no? Ante la expectativa de que el Banco de Japón pueda subir tipos esta semana, veremos si ocurre. Se va a publicar esto el viernes, no sabemos la decisión de los tipos, en el momento que estamos grabando esto, vosotros ya, si la sabréis, se estima que puedan ser que suban en una gran probabilidad, si no, pues ya igual tenemos que hacer otro podcast al respecto, pero bueno, ya digo, sí que es un tema y lo hemos leído bastante. Esto podría afectar a los mercados a nivel mundial, este carry trade, si se produce de forma fuerte. Sí, la expectativa es que efectivamente se suban los tipos este viernes, está casi plenamente descontado, y de hecho que continúe el Banco de Japón subiéndolos el año que viene, quizás llegando incluso al 1%, y al final, bueno, esto lo que va a hacer es erosionar un poco la atractividad, va a ser menos atractivo implementar esta estrategia de carry trade, y veremos, ¿no?, cómo reaccionan los mercados. Quizás, bueno, depende, la reacción puede ser moderada en función de cuáles son las expectativas de subidas de tipos, pero quizás el escenario base sea que, bueno, que poco a poco ese carry trade sea menos atractivo con el paso del tiempo. Claro, porque hay mucho dinero de mucha gente metida en Japón por los tipos de interés bajos para dejarlo luego en otro lado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese volumen tan inmenso de dinero al final es lo que preocupa, ¿no? Como hay tanta gente invertida en Japón y bueno, que está prestando dinero en Japón, esa es la gran preocupación, ¿no?, de cómo van a reaccionar ante esa subida de tipos y hasta qué punto va a erosionar la atractividad de esa estrategia. Recordamos que la última vez que, bueno, el Banco de Japón hace unos meses también subió tipos por primera vez en no sé cuántos años y tuvimos el mayor susto, creo que no sé si fue de la historia del Nikkei, o sea que sí. La mayor caída intradiaria, o sea que no es moco de pavo, como solemos decir por aquí, pero ya digo, que puede ser un tema que probablemente nos toque ver. Espero que no tengamos que hacerle un podcast dedicado a esto porque haya caído mucho la cosa, porque si no, pues eso serán malas noticias para el inversor. Bueno, ya por último, te voy a hacer la pregunta que solemos hacer a todos los invitados, que bueno, si tuvieras que dar un consejo a un inversor que comienza a invertir ahora mismo, en este mismo instante, hoy, sí, ¿qué le dirías? Pues mira, yo que sigo vuestro podcast y escucho las respuestas de tus... Que siga nuestro podcast, eso es buenísimo. Que siga también. Pues voy a responder un poco en la misma línea que los otros invitados, que al final es una respuesta un poco obvia, pero necesaria, y es un mensaje que hay que transmitir, y es que el inversor joven pues se forme lo máximo posible y que esté abierto a distintas fuentes y recursos, pues como pueden ser podcasts como este o incluso pues cuentas de ex, influencers de inversión. Y bueno, si tienes la oportunidad pues de hacer algún cursillo y demás, o tienes gente a tu alrededor que te pueda aconsejar, pues bienvenido sea, y tómate un café con él y muestra interés y haz muchas preguntas y infórmate todo lo que puedas. No por repetida la respuesta es menos útil. Además, me encanta que lo repitáis cada semana. Es verdad que es la más dicha de esta temporada y está bien que así sea. Porque creo que es fundamental esto. Diego Barnovo, ha sido un placer tenerte por aquí para charlar un poquito sobre este desconocido mundo para algunos de las divisas. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Antonio. Y nada, a vosotros, si os ha gustado, ya sabéis, dejadnos un me gusta y nos vemos en la siguiente edición de Finet Talks.